Y para hacer un análisis del aumento al salario mínimo, en este instante hacemos contacto vía telefónica con el doctor Enrique de la Garza Toledo. Él es académico e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, experto en temas laborales y también en las condiciones de trabajo en México. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctor, muy buenos días. Desde su punto de vista, ¿es un logro este aumento al salario mínimo? ¿Qué Sí, significa el mismo? sí, sin duda es un logro, podríamos hasta denominarlo histórico, ¿sí? Así se expresaron algunos de los líderes del Congreso del Trabajo en la reunión que tuvieron ayer con los empresarios y el presidente López Obrador. Es decir, pocas veces se puede hablar de una recuperación del nivel que ahora se ha planteado, lo cual es un elemento básico de justicia. Es decir, las cifras, pues todo el mundo las maneja. El deterioro del salario mínimo había sido enorme durante el periodo neoliberal, específicamente durante el periodo neoliberal, de tal manera que esto tenía que corregirse. Era imposible que una familia pudiera vivir con el salario mínimo. Entonces ahora se inicia pues una recuperación más en serio, aunque el rezago con relación a los niveles que tenía el salario mínimo cuando empezó el actual modelo económico, pues sigue siendo todavía elevado, pero podríamos decir que es un buen inicio. Es un buen inicio. El aumento al salario mínimo, el incremento en el presupuesto a la Secretaría del Trabajo y también las becas para el programa de primer empleo son algunas de las primeras acciones en materia laboral que anunció López Obrador. ¿Qué futuro tienen estas políticas, doctor? Bueno, estas políticas yo creo que tienen varios condicionamientos. No basta con reducir presupuestos de algunas dependencias, como se ha hecho ahora con el presupuesto federal, para canalizarlo a otras que lo necesitan y que se justifica que tengan mayor gasto. Yo creo que es fundamental que la economía crezca. Es decir, si la economía no crece, los recursos del gobierno se van a ver limitados. Es decir, el crecimiento de la economía pues implica mayor recaudación a través de los impuestos. Si esto no sucede, no va a ser suficiente en los futuros años del actual gobierno con simples transferencias de una dependencia hacia otra dependencia. Es decir, reducir en estos momentos a las universidades, pues no va a ser la solución en última instancia. Pues lo pongo como ejemplo. Claro. Ahora bien, ¿considera usted, doctor Enrique de la Garza Toledo, que existe el riesgo, como lo vimos en otros momentos de nuestra historia, de que a mayor salario mínimo, mayor inflación? No, definitivamente no. Es decir, el salario mínimo ya era tan mínimo que lo ganaba un porcentaje muy pequeño de la población ocupada, de tal manera que no creo que tenga mayor impacto. Por el otro lado, también a veces los empresarios exageran un poco, diciendo que va a impactar mucho a la nómina que pagan las empresas por cuestión de salarios. Es decir, los salarios mínimos están concentrados en las micros y pequeñas empresas, y además la mayor parte se encuentran en el sector informal. Es decir, las empresas más dinámicas no pagan en México el salario mínimo, sino pagan arriba del mínimo. Entonces el impacto en ellas pues no se va a notar realmente. En el sector informal el problema es otro, es decir, que la evasión de cumplir con el salario mínimo pues va a continuar en el sector informal. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo no cuenta con los inspectores suficientes como para lograr que en este sector se pague el nuevo salario mínimo. Entonces, lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que el impacto en términos de consumo de los trabajadores que ahora ganen más por elevación del salario mínimo, pues no se va a notar gran cosa en términos de mayor demanda y con ello posible impacto en la inflación. Ahora se informó también, doctor, de el relevo del titular de la CONASAMI.
¿Qué significado tiene este cambio? ¿Qué trascendencia? ¿Se deja atrás un modelo que durante muchos años mantuvo sojuzgado al sector laboral? Sin duda, totalmente. Es decir, el cambio fue casi en automático. Es decir, la sustitución de este señor que estaba ahí enquistado y que cumplía el papel de cancerbero para vigilar que los salarios no aumentaran, empezando por los mínimos, pues se acabó. Y entonces, en cuanto fue sustituido, pues la política se dirigió hacia otro lado. Ahora, también quisiera anotar una cosa. En la frontera norte, como todo mundo ha leído, se aumentaron sustancialmente los salarios mínimos al grado de doblarse, ¿sí? Es decir, ahí es una situación un poco diferente. ¿Por qué? Porque en la frontera norte es donde se encuentran concentradas las maquiladoras. No quiero decir que solamente ahí existan, pero entonces, ¿cuál fue la apuesta, creo yo, del gobierno en relación con aumentar al doble el salario mínimo en la frontera norte? Sí está el tema de que el costo de la vida puede ser superior, pero creo que no era el elemento más importante. Creo que se trata ahora de presionar a las maquiladoras para que vayan por un camino diferente al que habían emprendido desde que se instalaron históricamente en México, que es basarse en el bajo salario. Es decir, las maquiladoras de por sí no pagaban el mínimo, pero pagaban cerca del salario mínimo. Y en la frontera norte, con este porcentaje alto de elevación del mínimo, ya los alcanzó el mínimo, ¿sí? De tal manera que ahora sí sienten algunos efectos en términos de la nómina, a diferencia del resto del país. Y entonces, si ellos quieren seguir siendo competitivos, pues tienen que emprender un camino diferente a el bajo costo de los salarios. Por ejemplo, aumentar la productividad. Y entonces yo creo que esta apuesta del gobierno es correcta, es decir, presionarlos para no seguir con el mismo modelo maquilador basado en los bajos salarios. Pues doctor Enrique de la Garza Toledo, académico e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, además experto en temas laborales y en las condiciones del trabajo en México. Muchas gracias por esta conversación con las audiencias de Radio Educación. Que tenga un excelente martes. Gracias, muchas gracias.